Bueno, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a seguir con otros temas hablando de programación modular. En este caso vamos a hablar de un tema un poco, puede llegar a ser algo complejo, pero después de que se va entendiendo se puede ir aplicando en ciertos detalles de la programación, sobre todo a la hora de enviar, eso es lo que no hemos visto, enviar arreglos a una función. Entonces, primero hay que entender la parte de los punteros o de los apuntadores. Ahorita vamos a explicar todo este asunto. Entonces, fíjense, hasta ahorita los programas, los videos anteriores, lo que hemos visto es paso de parámetros por valor. Hacíamos copias de los valores, los cuales les enviábamos a la función por medio de una invocación, lo recibían los parámetros, hacía ciertas operaciones y a lo mejor nos arrojaba resultados o no, dependiendo de lo que declarábamos, ¿no? Ahora vamos a ver el paso de parámetros por referencia. El paso de parámetros por referencia necesita variables que se conocen como punteros o apuntadores. Entonces aquí ya lo puse en un comentario, fíjense. Un puntero no va a almacenar como tal el valor de una variable. No puede almacenar valores. Almacena referencias, de ahí el nombre de paso por referencias. ¿Cuáles son esas referencias? Las direcciones de memoria. Aquí puse un scanf para recordar un poco lo que hacíamos en C. Decíamos que la primera parte de un scanf pues era la cadena de control de formato. ¿Cómo se iba a formatear el dato que viene de entrada? Tal cual, el dato que viene desde teclado. Después teníamos esta parte de aquí, un ampersand y el identificador o nombre de la variable. El ampersand les había manejado que es almacenar en memoria. Se supone que cuando nosotros declaramos variables en un programa, automáticamente se les asignan espacios en memoria. Esos espacios en memoria a su vez tienen direcciones para poderlos almacenar en memoria RAM del equipo, en memoria física. Entonces, pues es muy complicado para nosotros estar manejando esas direcciones. De ahí que mejor usamos identificadores o nombres para las variables. Entonces, ahora fíjense cómo nos va a funcionar el ampersand. Entonces decíamos ahorita, el ampersand en aquel entonces con el scanf solamente redireccionaba el dato que venía del flujo de entrada, o sea, del teclado, y lo guardaba en una variable que tenía X nombre y tenía asignado X dirección. Bueno, ahora, en C++, ¿cómo lo estamos manejando? El ampersand nos va a servir para ver, aquí exclusivamente en este cout, para ver que una variable podríamos decir que maneja de cierta forma dos valores. Un valor sería la dirección, otro sería el dato como tal, el dato entero, el dato flotante, el dato char, el dato string. Entonces, todas las tipos de datos, todas las variables de X tipo de datos tienen direcciones de memoria. Lo único que va a variar es el dato como tal, el valor. Fíjense, v, vamos a hacerlo un poquito más sencillo para no complicarnos. La variable v contiene el valor 2 y coincide con la declaración que estamos diciendo, es un entero. Pero para poder recuperar, o para poder, mejor dicho, almacenar la variable dentro del equipo físico, del hardware, a la hora de la ejecución del programa, necesitamos memoria RAM. Entonces, ¿dónde se va a alojar la variable v? Ah, pues en un espacio en memoria RAM que tiene X dirección. Durante la ejecución del programa, esa dirección se le va a asignar a la variable v para que pueda manejar el valor y para que nosotros lo podamos estar recuperando, a lo mejor para hacer una suma, para hacer una multiplicación, para hacer una potencia, lo que queramos. Entonces, una cosa es la dirección de la variable, otra cosa es el dato que contiene o que almacena esa variable. En el paso por referencia, lo que estamos manejando no es el valor como tal, no vamos a enviar esto, el 2, vamos a enviar la dirección, fíjense, el ampersand v, la dirección de memoria de la variable, para que el apuntador pueda manejar por medio de esa dirección. Ustedes me decían, es como si fuera un enlace de una página exactamente, para poder escribir en ese valor, en esa casilla donde se está almacenando el 2 y reescribir, cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, un apuntador pues maneja la dirección,
pero por medio de esa dirección puede reescribir o puede cambiar ese valor de la variable. El punto con el apuntador o el puntero es que tiene que ser del mismo tipo de dato de la variable a la cual señala su dirección. O sea, si la variable es entera, el puntero tiene que ser entero. Si la variable es char, el puntero tiene que ser char, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que veamos en ejecución esto. Aquí se supone que vamos a imprimir la dirección de v. Quiero que veamos esa parte. Una variable tiene una dirección y también una variable maneja un valor. Entonces, ahorita vamos a ver la ejecución. Fíjense. Dice dirección de v, lo que tenemos aquí. Dirección de v y ya nos dice 0x, 22, fe, fc. Pero al final de cuentas, el valor que está almacenando es 2. Esto podríamos decir que para nosotros como programadores es como si fuera una caja negra. No sabemos, es difícil, sí se puede, pero es difícil controlar de cierta forma las direcciones de memoria de variables. Entonces, por eso nosotros usamos nombres, identificadores de variables, para no estar manejando esto. Aquí ya estaríamos hablando de registros y de memoria, ya casi hablando de hardware, ¿no? Más específico. Eso no nos toca. Entonces, incluso hasta hablar temas de electrónica y todo ese asunto, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Vamos a seguir con esto. La variable v tiene asignada una dirección, un espacio, y en esa dirección o espacio puede almacenar este valor, 2. Bien, entonces, cuando llamamos, aquí fíjense, cuando llamamos a una función que tiene un paso por referencia, no le vamos a enviar el 2, en este caso, le vamos a enviar, o mejor dicho, el puntero va a recibir esto. Y por medio de esto va a poder escribir esto, el 2. Por medio de la dirección va a poder escribir el 2. Fíjense, dice, presiona una tecla para continuar. Vamos a llamar a cambia. Aquí está, llamando a cambia. Fíjense que el puntero y, aquí está, puntero y, lo declaramos como parámetro de la función. Puntero y va a guardar la dirección. Aquí la teníamos, fíjense, no sé si se dieron cuenta, bueno, ya después ustedes pueden regresar el video. Es la misma dirección. Le pasó la dirección por medio de la invocación, aquí. Le pasamos no el valor de v, si hubiera sido el valor nada más es así. Le pasamos la dirección de v, de la variable v. Entonces ya el puntero y señala o está almacenando esa dirección. Por lo tanto, ¿qué va a poder hacer? Por medio de esa dirección va a poder reescribir el dato, el valor, el 2, lo va a poder cambiar. Fíjense, no sé, el valor que caiga. Ahí está, 1, 2, 3, 4, bien original. Entonces, fíjense qué pasó ahí. Ahora el valor, es esta instrucción, ¿no? Ahora el valor de v ya es 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué sucede? Después vamos a seguir profundizando en este tema. Ahorita nada más es un primer acercamiento porque veo que todavía tienen ciertas dudas. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Como puntero y señalaba la dirección de la variable v, digamos, no va a cambiar o no vamos a poder cambiar la dirección. Lo que podemos hacer es cambiar el valor de la variable, de v. Entonces, por eso se le conoce como referencia. Imagínense que puntero y es como un alias dentro de esta función, de la función cambia, un alias de la variable v, porque al final de cuentas, ¿qué pasa? Está manejando la misma dirección de variable de v. Es como si, por ejemplo, en el registro del IFE tienen a dos personas que se llaman distinto, que tienen distinto nombre, vaya, pero que viven en la misma dirección. Es algo parecido. Puntero y, ¿qué pasa? Guarda la dirección de la variable v, que fue la misma, 0x22fc. Entonces, como tiene la misma dirección de la variable v, ¿qué va a poder pasar o qué va a poder realizar? Si lo usamos para reescribir o lo usamos dentro de un flujo CIN de entrada, vamos a poder redireccionar por medio de esa dirección y vamos a poder cambiar el valor.
reescribirlo totalmente. Entonces aquí ya V, no, adiós al 2, ¿verdad? Se borra el 2 y ahora vale 1, 2, 3, 4. Entonces, espero que se haya entendido un poco mejor esta parte. Obviamente se pueden hacer muchas combinaciones y platicando con algunos de sus compañeros hay otro tipo de paso por referencia en C++. Pero ahorita quiero que comprendan primero este de punteros porque es un poco complejo de cierta forma. Después vamos a hacer combinaciones, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden combinar, ya los hemos estado viendo, pero a lo mejor reafirmar esto, ¿no? Cómo se puede combinar en una función paso por referencia y por valor. Pero sí espero que se vaya entendiendo esa parte de qué es un puntero, qué es lo que maneja. Como tal no maneja valor. Un puntero va a manejar una dirección de memoria de una variable, de la cual, pues aquí lo estamos enviando, ¿no? En la invocación enviamos la dirección de variable, por lo tanto el puntero va a recibir esa dirección de variable y por medio de la misma va a poder reescribir el valor original de ese espacio en memoria del equipo, ¿no? En memoria RAM. Bueno, entonces después seguimos con este tema. Muchas gracias.